Son las propuestas de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia y propuestas de formulación de políticas públicas para poder superar todos los inconvenientes que se han presentado con una injusta, arbitraria legislación y aplicación, ¿sí?, de la legislación en materia de niñez. La problemática que más nos preocupa no está relacionada necesariamente con las pensiones alimenticias. El tema de niñez no solamente se reduce al pago puntual de pensiones alimenticias, ¿sí? Más importante que eso son los cuidados y los afectos que podemos proveer a nuestros hijos, las necesidades afectivas que necesitan ser cubiertas por nuestros hijos para asegurar ese interés superior del niño que hasta ahora no se ha hecho realidad en el país con esa injusta, insisto, arbitraria y abusiva legislación en materia de pensiones alimenticias, en materia de visitas y en materia de tenencia. Por eso hemos decidido primero informarles a ustedes que hemos tenido acercamientos con algunas asambleístas, con la ministra coordinadora de Desarrollo Social, nos recibió en esta semana. También nos ha recibido la subsecretaria de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, nos ha recibido también el director ejecutivo, el presidente del Consejo de Igualdad Intergeneracional, y sin embargo todavía estamos esperando por respuestas. No existen acciones concretas del Estado para poder reformar el Código de la Niñez y poder ajustar esa tabla de pensiones de alimentos que definitivamente no es correspondiente con el principio de la corresponsabilidad parental en manutención y en crianza de nuestros hijos. Lo que pedimos es sencillo, señores. Lo que pedimos es que se aplique el principio de corresponsabilidad parental y que se haga efectivo el ejercicio conjunto de la patria potestad. Los padres visitantes no podemos ejercer conjuntamente la patria potestad. No podemos tomar decisiones sobre nuestros hijos en materia de salud, educación, dónde se atienden, dónde se educan. Y definitivamente los padres han sido reducidos a visitantes esporádicos de los hijos que definitivamente son marginados de la vida de los hijos. Por esa razón es que pedimos respuestas a las autoridades. Concreto, el Ministerio de Inclusión Social en los primeros días del mes de enero se presta a expedir un acuerdo ministerial con la nueva tabla de pensiones alimenticias. Lo que pedimos es que el Ministerio de Inclusión Social ya no se base en la encuesta de calidad de vida, sino en la encuesta de ingresos y gastos de los hogares urbanos y rurales. Hay 8 encuestas en el sistema integrado de encuestas que maneja el INEC. Sin embargo, una de ellas, la encuesta de calidad de vida, es la que sirve de base para elaborar la tabla de pensiones alimenticias. Y eso es lo que está produciendo una serie de distorsiones y que no se tomen en cuenta una serie de gastos que inclusive se realizan en beneficio de los hijos. Préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios que se destinan en beneficio de nuestros hijos no son tomados en cuenta como deducible y solamente se toma en cuenta el aporte al IES por orden de la Corte Constitucional. Corte Constitucional que, por cierto, también hasta ahora no resuelve una demanda de inconstitucionalidad del artículo 106, numerales 2 y 4 del Código de la Niñez, los que hablan de que se prefiere a la madre para la custodia de los hijos. Preferencia en abstracto, discriminatoria para la propia mujer, porque le sobrecarga con la responsabilidad de crianza de nuestros hijos. Va en contra de las convenciones de Naciones Unidas a nivel interamericano de protección de la mujer. Definitivamente sobrecargar a la mujer con labores de cuidado y crianza de nuestros hijos. Esa preferencia materna es inconstitucional. La Constitución de la República habla de que se tiene que hacer efectiva la corresponsabilidad parental en cuidado, crianza y manutención de nuestros hijos. Esa preferencia tiene una regla en el artículo 106, numerales 2 y 4 del Código de la Niñez, que tiene que ser definitivamente declarada como inconstitucional por la Corte Constitucional. En el mes de abril del 2015 se presentó la demanda de inconstitucionalidad. Hasta ahora la Corte Constitucional no expide la sentencia sobre la declaratoria pretendida del artículo 106, numerales 2 y 4 del Código de la Niñez. ¿Qué es lo que se necesita? Aplicar para todos los casos la regla del artículo 106, numeral 3 del Código de la Niñez. ¿Qué dice esta regla? Que se tiene que evaluar en cada caso la madurez, el equilibrio,
cómo está psicológicamente el padre, cómo está psicológicamente la madre, aptitudes, comportamientos parentales, y en función de eso tomar la decisión de cuál de los dos progenitores está en mejores condiciones de proveer los cuidados diarios a los hijos. Y eso no quiere decir que el otro progenitor definitivamente va a quedar al margen de la vida del hijo. Tiene que involucrarse en la crianza también. Por eso es que pedimos que se incorpore la custodia compartida como válida opción en ciertos casos en que ambos padres demuestran aptitudes y comportamientos parentales adecuados. Esa es una de nuestras propuestas más importantes, que se incorpora al Código de la Niñez la figura de la custodia compartida como el mecanismo más efectivo para hacer posible el cumplimiento del principio de la corresponsabilidad parental y el ejercicio conjunto de la patria potestad. Pedimos que los legisladores incorporen al Código de la Niñez el régimen de custodia compartida. Colombia, Perú, Argentina, Chile, España lo tienen. El Ecuador está rezagado en esta materia. Todavía no tenemos un régimen de custodia compartida como un régimen que sea posible disponerlo por parte del juez o consensuarlo a través de un proceso de mediación. La propuesta que nosotros presentamos en esta mañana está básicamente basada en la terapia y la mediación, en que la judicialización de los conflictos de niñez sean el último recurso, que se prefiera siempre ir a terapia antes de ir a un proceso de mediación, que los centros de mediación definitivamente estén capacitados para poder facilitar los diálogos entre padre y madre, para que se haga efectiva la corresponsabilidad parental, el interés superior de los hijos y sobre todo se asegure el derecho de cuidado de nuestros hijos por ambos progenitores. Los obligados principales para el pago de alimentos, los obligados principales para proveer de cuidados diarios de nuestros hijos son padre y madre. No podemos sobrecargar a la madre con labores de crianza, así como no podemos sobrecargar al padre con labores de manutención, con la responsabilidad de manutención. Esa es la propuesta que estamos presentando en esta jornada, además de aspectos muy puntuales que van a ser desarrollados por nuestra abogada Rosana Granja en materia de alimentos y visitas. Me anticipo a informarles a ustedes de algunos de ellos. No se puede considerar a un solo alimentante. Los alimentantes son dos, padre y madre. Los obligados subsidiarios no son solamente los familiares de los padres. Los obligados subsidiarios son también los familiares de las madres. Ambos entornos familiares, ambos padres tienen que proveer de todos los cuidados y tienen que asegurar la satisfacción de necesidades materiales de nuestros hijos. No es responsabilidad de uno solo la labor de manutención, ni de uno solo la labor de crianza. Es una responsabilidad de dos. Por esa razón es que queremos que se haga efectivo un artículo del Código de la Niñez que habla de que los obligados principales, los titulares de la obligación alimenticia, son padre y madre. Por lo tanto, en la tabla de pensiones de alimentos se tienen que tomar en cuenta los ingresos de la madre. En proporción al tiempo compartido, sí, puede ser una opción, pero definitivamente tiene que aportar la madre en la manutención de los hijos, así como el padre tiene que involucrarse más en la crianza. Asimismo, tenemos una prohibición de salida del país absurda, que la soportamos la mayoría de padres de este país, de manera que ha sido dispuesta de manera arbitraria y motivada por los jueces, que simplemente reciben estos pedidos de prohibición de salida del país, lo ordenan en la primera providencia sin motivar. No piden justificación a las madres que quieren pedir la prohibición de salida del país de los padres, y no solamente que están dificultando la movilidad del padre, no están afectando solamente los derechos del padre, sino que están dificultando la posibilidad de generar ingresos a muchos padres que necesitan viajar para poder cumplir con el pago puntual de las pensiones alimenticias. Necesitamos que se elimine definitivamente esa medida y que se mantenga el artículo que habla específicamente de que se puede disponer la prohibición de salida del país exclusivamente en los casos en los que se registre un incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. No porque sí, solamente en los casos en los que se registre una falta de pago de las pensiones alimenticias. Asimismo, solicitamos la eliminación de una de las dos pensiones adicionales. No podemos pagar sobre lo que no recibimos. Los padres recibimos en el mes de septiembre
$366. Recibimos $366. Sobre eso tenemos que pagar. No podemos pagar ni más ni menos. El sentido del 14º sueldo, de la 14ª remuneración, es cubrir costos de uniformes, cubrir costos de útiles escolares, y definitivamente ese décimo tiene que estar orientado en su totalidad en beneficio de nuestros hijos. Pero no solamente del hijo de mi anterior matrimonio o de mi anterior relación, sino pensando también en el nuevo hijo. No podemos crear distinción entre los hijos. Se tiene que dividir esos $366 en función del número de hijos que tenemos. Y se tiene que pagar sobre lo que recibimos. Recibimos $366, sobre eso tenemos que realizar el pago. No podemos pagar una pensión adicional. Tener que cubrir en ese mes una diferencia sin que obtengamos esos recursos, dificultando así el bienestar del nuevo hogar de muchos de los padres. Para terminar, quisiera mencionar algunos de los problemas que existen en cuanto al incumplimiento sobre de las reglas sobre visitas, ¿sí? Las mal llamadas visitas. Los padres no somos visitantes de nuestros hijos, los padres somos co-criadores. Los padres tenemos derecho a convivir con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen derecho a compartir con sus padres. Y no solamente con sus padres, sino con sus entornos paterno y materno. Los niños necesitan que se cumpla su derecho de cuidado. Este derecho de cuidado está en la Constitución y no se lo cumple, porque efectivamente no se permite el involucramiento de los padres por igual en la vida de nuestros hijos. Asimismo, no creemos nosotros que el tema se resuelve privando de la libertad a la madre obstructora, la madre que obstruye vínculos, la madre que no cumple el régimen de visitas, no tiene por qué ser apresada. Ese tema no resuelve absolutamente nada, agrava el conflicto, genera una cadena de venganzas interminable con la que no estamos definitivamente de acuerdo. Que se elimine el apremio personal para la madre, pero que el incumplimiento de regímenes de visitas, que deberían ser llamados en realidad convivencia familiar, genere la posibilidad de que el padre solicite la reversión de la custodia. Se está haciendo un daño al hijo, se le está perturbando, se le está impidiendo el contacto con el otro progenitor, y por eso es necesario revisar quién va a ser el primer responsable de los cuidados diarios de los hijos. No queremos una legislación que se base en el castigo a los progenitores. Queremos una legislación que se base en la protección de nuestros hijos. Y por esa razón no creemos ni en el apremio personal, que es una medida totalmente que no es idónea, que no es necesaria, que no es proporcional en el caso de impago de pensiones alimenticias, así como no creemos en el apremio personal para las madres obstructoras. Lo que sí proponemos, para terminar, es que la obstrucción de vínculos parentales, la alienación parental, sean considerados formas de maltrato infantil. El artículo 67 del Código de la Niñez establece una definición de lo que es el maltrato infantil. Pedimos que sea revisada esa definición y que sean incorporados tanto la obstrucción de vínculos parentales, es decir, el incumplimiento de regímenes de visitas, por ejemplo, y también la alienación parental, debidamente aprobada por la oficina técnica, como formas de maltrato infantil que pueden derivar en la reversión de la custodia a favor del otro progenitor. No podemos tolerar este maltrato infantil y exigimos a las autoridades que no solamente levante información basada en la violencia de género asimilada a la violencia contra la mujer. La única violencia de género no es la violencia contra la mujer. La violencia también se ejerce contra los padres. La violencia se ejerce contra nuestros hijos. Y es hora de frenar estos abusos, estos incumplimientos, estas injusticias y enfocarnos en los titulares de los derechos, que son nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan de padre y madre. Estudios psicológicos han demostrado que el niño necesita para su pleno desenvolvimiento en las distintas etapas del crecimiento, necesita la figura paterna. La figura paterna cumple funciones importantes en el desarrollo del niño. Pedimos que las autoridades, en sus respectivos ámbitos de actuación, respondan a nuestros pedidos. Asamblea Nacional, le pedimos que elimine el apremio personal en todos los casos. Le pedimos también a la Asamblea Nacional
que elimine la pensión adicional, porque no recibimos una pensión adicional en el mes de septiembre, recibimos solamente $366 y sobre eso podemos y estamos en capacidad de pagar. Pedimos que la Asamblea Nacional también incorpore la figura de la custodia compartida al Código de la Niñez y pedimos que se elimine la prohibición de salida del país contra los padres, salvo que exista un incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias. Pedimos al Ministerio de Inclusión Social que en el momento en que expide el acuerdo ministerial con la nueva tabla de pensiones alimenticias mínimas, ¿sí?, piense también en los techos, no solamente en los mínimos, sino también en los techos. Hay muchos abusos de los grupos 5 y 6, en donde vemos pensiones absurdas que definitivamente corren el riesgo de desviarse hacia otros propósitos ajenos al bienestar del niño. Y finalmente pedimos que el Consejo de Igualdad Internacional levante información y realice una encuesta sobre violencia y maltrato infantil, que levante información para que determinen cuáles han sido los efectos y las causas de excluir de la vida de los hijos a los padres, que se levante información, que se realicen las entrevistas del caso, las encuestas del caso, para poder visibilizar una problemática que hasta el momento no ha sido atendida por las autoridades. Pedimos entonces medidas puntuales en el ámbito legislativo, en el ámbito administrativo y sobre todo llamamos a la conciencia de la ciudadanía. Los niños necesitan de padre y madre, se tiene que hacer efectiva la corresponsabilidad parental. A continuación les presento a Santiago Villarreal, líder de una importante agrupación de padres, de madres inclusive, que forman parte de Coparentalidad Ecuador, parte de uno de los 4 colectivos que formamos parte de la Unión por Nuestros Hijos, ¿sí? Una gran alianza a nivel nacional con agrupaciones de Quito, Guayaquil y Cuenca, que será presentada por nuestro querido compañero y uno de los más antiguos promotores de la corresponsabilidad parental en el país. Muy buenos días con todos, gracias por su presencia. Para nosotros es muy importante que ustedes, como parte de la sociedad civil, tengan en cuenta lo que está sucediendo. Por nuestros hijos o por nuestros niños hasta la vida, nos dejó ese legado de Luz Helena Arizmendi. Los tiempos están cambiando y estamos dejando atrás una época nefasta para los niños, en la que se impuso el autoritarismo y el machismo en los cuidados. Los padres ahora nos involucramos más en el cuidado de los hijos que los padres de las generaciones pasadas. Ya no se habla en términos de que ayudamos mucho a nuestras parejas en el cuidado de nuestros hijos, sino que estamos aquí, que somos sus padres y que nuestros hijos tienen el derecho de disfrutar de su madre y de su padre, de los dos. Y que en una separación o en un divorcio, el prefijo ex no tiene cabida, ya que jamás existirán ex hijos, pues el vínculo parental es un vínculo para toda la vida. La unidad por nuestros hijos es la inclusión de agrupaciones existentes en el país. Como bien lo dijo Salim, estamos conformados por padres, madres, abuelos, miembros de familias ampliadas que hemos sido afectados por este código nefasto. Las agrupaciones Tenencia Compartida, por nuestros hijos, por amor a nuestros hijos, Equidad Ecuador y Coparentalidad Ecuador, trabajamos en el desarrollo de iniciativas de apoyo y amparo a los hijos en un ámbito muy concreto: el rescate y la recuperación de los vínculos afecto-filiales, los que se ven obstruidos de alguna manera en los procesos de separación o divorcio. Promovemos la corresponsabilidad parental y sobre todo que prevalezca el verdadero interés superior de los niños, niñas y adolescentes en Ecuador. La corresponsabilidad parental, en base a la coparentalidad, la entendemos y difundimos como un acuerdo proporcional de cuidado y crianza de los hijos, cuyo objetivo primordial es que nuestros hijos sigan manteniendo ese contacto asiduo con ambos progenitores y sus familias ampliadas, frente a la tradicional custodia monoparental que recae en uno de ellos, mientras el otro es limitado a un régimen de visitas que normalmente es incumplido. Además, como una forma racional de entendernos entre padres, donde el respeto entre nosotros refleje un anhelo de un futuro emocionalmente estable y libre de cualquier tipo de violencia para con nuestros hijos. En nuestro país,
existe un aspecto en el que es necesario que maduremos y regulemos a nivel normativo, como es el derecho de nuestros niños a relacionarse con su padre y con su madre, lo que está garantizado en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, que en su artículo 9 claramente nos dice: los estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres y debe mantener una relación personal y contacto directo con ambos padres de modo regular. A pesar de que Ecuador ha ratificado este instrumento internacional, la experiencia de muchas familias que nos vemos hoy aquí convocadas denota lo contrario. La Constitución de la República del Ecuador en esta materia se fundamenta por velar en el interés superior de los niños, pero en la legislación actual no se cumple, especialmente en lo procedimental, pese que nuestros hijos e hijas son los mandantes y a quienes se les está afectando sus derechos naturales y fundamentales, los que son inalienables. Es así que la Constitución de la República, en su título segundo, capítulo sexto, artículos 69 y 83, promueve claramente la corresponsabilidad parental, al igual que en el Código de la Niñez y Adolescencia en su libro primero, en donde los obligados a la crianza, cuidado, educación y manutención de los hijos son principalmente el padre y la madre, y en proporciones iguales. En nuestro país, toda la atención sobre la legislación, como hemos visto, se basa en hablar de pensiones alimenticias. ¿Dónde quedan las necesidades afectivas de nuestros hijos? ¿Es acaso que al Estado ecuatoriano no le interesa fomentar un buen desarrollo para el presente y el futuro de nuestro país? Hemos visto que los altos índices e incrementos de divorcios van en aumento. Hablamos que hace 10 años, una muestra desde el 2005 al 2015, el incidente de divorcios incrementa en un 119%. El año 2015 hablamos de que cierra con un 87% de divorcios. La fuente del Estado, que la revela en Ecuador TV, nos indica de que de cada 10 niños cuyos padres están en estos procesos de separación o divorcio, 8 son maltratados psicológicamente e inmiscuidos en los problemas del divorcio de sus padres, lo que ha conllevado a que en nuestro país empiece a desarrollar la generación de los hijos de la discordia. Y como padres, esa es nuestra gran preocupación. Vemos en Ecuador que la tasa de adolescentes embarazadas va en un incremento, y creo que tenemos el segundo lugar en América, y vemos que el origen es justamente los hogares disfuncionales críticos, que es a donde nos ha llevado el Estado con este código, a disputarnos a los hijos, a entregarnos armas de destrucción entre padre y madre en lugar de soluciones por el bienestar de nuestros niños. Es aquí donde se desarrolla la alienación y la manipulación parental, y nuestros niños, nuestros adolescentes, son víctimas fáciles de caer, o son propensos de caer en temas de adicciones tempranas. Es decir, nuestros hijos estarán engrosando las estadísticas de consumos tempranos de alcohol y de droga, y es a lo que nosotros nos oponemos. En el enlace ciudadano 503, el señor presidente de la República nos da a entender que él conoce claramente esta problemática. Efectivamente existe una demanda de inconstitucionalidad para el tema del apremio, pero también existe, como lo mencionó Salim, una demanda de inconstitucionalidad para el Código de la Niñez y Adolescencia. Esperamos que el señor presidente de la República se sume mediante un amicus curiae para demandar la inconstitucionalidad de este Código de la Niñez y Adolescencia, que es contrario al interés superior de los niños, es contrario al principio de igualdad. Estamos vulnerando la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, y son miles de niños los que están siendo perjudicados y alejados injustamente de uno de sus padres. La ministra Lady Zúñiga tiene claro que las herramientas o las medidas, de apremio no solucionan el conflicto, lo agravan y están generando más índices de violencia. ¿Es acaso esos índices los que le interesan a nuestro Estado? Los índices de maltrato, de abuso a nuestros niños.
Por ello pedimos de manera urgente una revisión integral del Código de la Niñez y Adolescencia, la formulación de políticas públicas para que permitan promover adecuadamente la corresponsabilidad parental y prime en Ecuador el verdadero interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Para culminar, quiero hacer un llamado a todos los padres, a todas las madres que no les permiten serlo, para que nos unamos y luchemos juntos para cambiar esta terrible realidad. Al igual que a los abuelos, las tías, los miembros de las familias ampliadas que se ven imposibilitados y ven la destrucción de un ser humano que es un niño. El Ecuador y el mundo necesitan más niños felices y hacerlos es posible respetando sus derechos. Y pedimos a esta nueva generación de políticos que ya han empezado a pronunciarse sobre temas de corresponsabilidad parental que lo hagan, pues simple y llanamente buscamos precautelar el presente y el futuro de nuestra patria. Muchas gracias. A continuación quiero dar la palabra a la abogada Rosana Granja. Ella es docente de la Universidad de las Américas, experta en Derecho de la Niñez, en Derecho de Familia y exfuncionaria inclusive del Consejo de la Niñez, conocedora en la teoría y en la práctica de los temas relacionados con nuestros hijos. Muchas gracias. Creo que es momento y creo que la corresponsabilidad parental es una gran deuda que tiene el Estado con todos los padres y madres ecuatorianos. Es hora de que dejemos de asumir, porque el Código de la Niñez y Adolescencia asume que la mujer siempre es la más apta para el cuidado, que la mujer es la única capaz de proveer el cuidado. Asume que como mujeres somos las únicas capaces de amar, y en ese asumimos que los hombres son incapaces y que los hijos, por consiguiente, no están bien con sus padres. Es momento de que cambiemos estos pensamientos por algo más concreto. Los hombres ahora sí pueden cuidar, no son como los hombres de antes. Hoy sí están encargados ya plenamente de todos los cuidados. Hoy sí quieren inmiscuirse en la vida de sus hijos, y hoy sí, como mujeres, debemos no solamente permitirlo, sino fomentarlo, porque eso nos permitiría a nosotras reducir el excesivo trabajo de cuidado que cargamos semanalmente. Según las cifras del INEC, las mujeres trabajamos 15 horas 47 minutos más que los hombres por semana. Eso quiere decir que a más de las 8 horas que nosotros trabajamos y ejercemos nuestras labores productivas, llegamos a casa a revisar deberes, a bañar niños, a cocinar, a hacer distintas cosas, mientras los hombres ejercen otro tipo de actividades. Si nosotros empezamos a asumir entonces que las mujeres son las únicas capaces de cuidar, lo que estamos haciendo es fomentando este comportamiento y promoviéndolo. En cambio, si es que nosotros desde ahora empezamos a ver que los hombres son capaces, como en realidad lo son y como en realidad quieren serlo, lo que vamos a hacer es que se va a dividir el trabajo de manera equitativa entre todos. Entonces, este momento es el momento en que el Ecuador tiene que asumir esta deuda pendiente de la coparentalidad y decir, padre y madre pueden y deben encargarse del cuidado. Y qué mejor encargarse del cuidado a través de una reforma del Código de la Niñez y Adolescencia en que dejemos de asumir que la mujer es la más apta. Reformar el artículo 106 es fundamental en el Ecuador, justamente para dar paso a que los hombres y las mujeres veamos por nuestros hijos, cuidemos a nuestros hijos. Entonces, esa es la primera cuestión que debemos hacer y que le exigimos a las autoridades lo hagan en el nuevo gobierno. Luego, es importante que nosotros veamos y asumamos, ahí sí, que sería bueno contar con la custodia compartida como un mecanismo, en los casos en que se pueda, de coparentalidad efectiva. Es decir, que los padres y las madres puedan ejercer las labores de cuidado de sus hijos y crianza de sus hijos, porque eso permitiría que tengamos labores equitativas. Y eso permitiría que ambos tengamos un nexo con nuestros hijos. Eso es importante desde el punto de vista de los padres, pero es importante desde el punto de vista de los hijos. Como decía Santiago, las cifras de divorcios ahora son bastante amplias y realmente quienes quedan en el medio son los niños, y en los niños es en quienes menos hemos pensado. Los niños sufren el estrés de un divorcio o de una separación, no tanto por la separación en sí mismo, sino como la carga psicológica que imponen los padres por detestarse los unos a los otros. El hijo es el que asume el hecho de no poder decirle a la mamá que se enfermó o le dio una tos
por miedo a que le diga, tu papá no te sabe cuidar, tu papá no te puede cuidar, no te vas con tu papá nunca más. Ese estrés psicológico al que nos sometemos a nuestros hijos es algo que tiene que cambiar. Eso podría cambiar a través de la tenencia compartida, pero sobre todo a través de un ejercicio de divorcios positivos y de un cambio en nuestra jurisprudencia, en nuestros jueces, porque parecería que nosotros asumimos que los jueces son totalmente incapaces de decidir caso por caso. ¿Y por qué les digo esto? No solamente porque en temas de tenencia siempre los jueces, sin preguntar, sin consultar, le otorgan la tenencia a la madre, sino incluso porque en temas de alimentos, en temas de visitas, en todos los temas, ellos siempre asumen la literalidad de la ley, sin ni siquiera analizar el caso concreto. Y sobre todo en temas de alimentos, tenemos que los jueces hacen una mecánica de establecer cuál es el ingreso y cuál es la tabla aplicable. Eso, desde todo punto de vista, está mal, porque caso por caso, cada uno de los padres tiene sus responsabilidades y cada uno de los padres tiene que asumir las responsabilidades con sus hijos. Obviamente, en un proceso en el que tenemos una tabla de alimentos, es difícil saber cuáles son los ingresos reales y los gastos reales de los padres. Los jueces no hacen este ejercicio. Los jueces simplemente mecánicamente creen que los padres ganan un ingreso y que ese ingreso es suficiente para deducir lo que tendría que pasarle al hijo. No toman en consideración que realmente los padres a veces hacen inversiones en sus hijos, a veces ellos están pagando hipotecas por sus hijos, están pagando alimentación de sus hijos, están pagando entretenimiento de sus hijos. Es hora entonces de que nosotros también nos planteemos la posibilidad de cambiar las pensiones de alimentos, de cambiar las tablas de alimentos y de empezar a confiar en la justicia, tal vez eliminando la tabla e imponiéndoles a los jueces la consideración de que hagan caso por caso un análisis de qué es lo bueno y qué es lo malo. Perdamos ese miedo que teníamos antes de que los jueces establezcan pensiones de $50 o $20 que se hacía antes del año 2013, porque esa es una realidad de lo que se hacía antes. Pero considero que hoy, a través de una capacitación grande a todos nuestros jueces, pudiéramos tener mejores resoluciones judiciales que hagan un análisis, que dejen de considerarles a ellos como mecánicos, robots o calculadoras, que empecemos a verlos a ellos como unas personas que caso por caso pueden precautelar los intereses de nuestros hijos. Esto quizás no sea fácil, porque nunca nos hemos planteado esto, porque quizás nunca hemos puesto en las miras de nuestros jueces la posibilidad de que ellos libremente ejerzan cualquier tipo de decisión o sana crítica sobre nuestros hijos. De momento la ley lo dice todo. La ley dice exactamente a quién tengo que dejarle, a quién tengo que encargarle, cómo tengo que resolver el tema de visitas, y por eso ellos no hacen un ejercicio sano en el que digan y decidan cuál es la mejor situación para los hijos. Pero quizás este sea el momento, y esa sea una deuda que nuestras autoridades tengan para nosotros, a través de un cambio normativo, a través de una política pública, a través de capacitación, para que los jueces sean hoy quienes decidan caso a caso cada una de las cuestiones de materia de niñez. Dejemos nosotros de estresar a los niños, dejemos de estresar a los padres. El proceso de controversia en materia de niñez es estresante para todos, y es estresante porque siempre es desigual para los hombres, porque siempre es inequitativo en materia de cuidado para la mujer, y porque siempre cargan la alienación parental los hijos. Por más que cualquier persona diga, yo no cargo con la alienación parental o no ejerzo la alienación parental con mis hijos, quién sabe, a lo mejor sí lo está haciendo precisamente porque el Estado no se ha preocupado de decir qué es alienación parental y hasta dónde puedo llegar, qué les puedo o no les puedo decir a mis hijos. Esa también es una cuestión que dentro de las políticas públicas nos deberían nuestras autoridades, y es una cuestión que estamos proponiendo. Entonces, para concluir, deberíamos nosotros cambiar el artículo 106, cambiar la tabla de alimentos o quizás eliminarla, confiar más en nuestros jueces, finalmente establecer políticas públicas que digan qué es la alienación parental, cómo evitarla, y sí, colocar la alienación parental como un mecanismo de maltrato infantil, porque lo es. Porque los niños cargan con esto, y los niños cargan con esto hasta cuando son grandes, y después incluso maltratan a sus padres. Eso sería. Gracias. Pedimos al Consejo de la Judicatura que revise las políticas de selección y capacitación a los jueces. Hay resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura
en la que se preocupan mucho de los méritos académicos y se preocupan muy poco, o recién se han preocupado de la prueba psicológica, con ocasión del escándalo de una ex jueza de niñez y de familia, curiosamente. ¿Sí? En manos de ese tipo de juezas no podemos confiar el futuro de nuestros hijos, y por esa razón le exigimos al Consejo de la Judicatura que le dé el peso que debe tener la prueba psicológica para escoger, capacitar, ¿sí?, y remover de ser el caso a las juezas de niñez y familia que no demuestran plenas aptitudes desde el punto de vista psicológico. Otro aspecto que es importante: la mejor manera de hacer efectiva la corresponsabilidad parental es exigiendo a los padres y madres que presentemos planes de coparentalidad, en donde asumamos responsabilidades e involucremos al otro progenitor en otras responsabilidades, en que se distribuya equitativamente las responsabilidades tanto de crianza y manutención, en que no solamente sea algo decorativo el principio de la corresponsabilidad parental, el principio del interés superior del hijo, que sea algo que lo veamos en la práctica el momento en que se formulan las reglas, se formulan las políticas públicas, que pensemos en realmente si estamos enfocándonos en los niños o estamos sobreprotegiendo a una de las dos partes del conflicto. El Estado no debe intervenir para agravar el conflicto, para acentuar los conflictos. Debe intervenir para facilitar los diálogos, para facilitar centros de terapia familiar, para facilitar centros de mediación que estén plenamente capacitados para resolver este tipo de conflictos. ¿Sí? Otro tema importante: no podemos jugar con el futuro de nuestros hijos trasladándoles de una ciudad a otra, de un país a otro. Hay casos dramáticos como el de nuestro compañero de tenencia compartida Ecuador, Diego Serrano, en el que la madre de su hijo clandestinamente lo sacó fuera del país a su hijo a Brasil. Hubo una orden de restitución, tengo entendido, y sin embargo ahora es el padre visitante de su hijo en otro país. Lo tiene que visitar en Brasil, cuando la mamá, en este caso, debía pedir el permiso de salir del país a su padre para poder trasladarse a otro país. Se incumplieron las reglas de niñez. No solamente se trata de una mala configuración de las reglas, se trata de que no se cumplen las reglas de niñez. Hay un amplio catálogo de derechos de supervivencia, de protección, relacionados con el desarrollo, en el primer libro del Código de la Niñez. En los siguientes libros, en los que regulan el tema de alimentos y visitas, sencillamente no se cumplen estos derechos, no se cumplen estos principios. Pedimos a las autoridades, pedimos a los candidatos que no sean esquivos con el tratamiento de estos temas, que no calculen electoralmente cuántos votos van a perder, sino a cuántos niños van a proteger, que se enfoquen en nuestros hijos y que sobre todo lo hagan en esta coyuntura que yo creo que viene bien para solucionar una serie de arbitrariedades e injusticias que tenemos en nuestro Código de la Niñez. Un saludo muy especial a los padres, a nuestros niños en esta Navidad, y que puedan compartir como corresponde con papá y mamá. Antes que ingenieros, antes que abogados, somos padres. Y por eso exigimos que se respete el principio del interés superior de los hijos, que se respete la corresponsabilidad parental. Nuestros hijos nos necesitan y aquí estamos para asegurar el bienestar hoy y siempre. Toda la vida lucharemos por nuestros hijos. Este no es un tema en el que tenemos que luchar solamente por nuestros casos. Hay una causa muy importante, hay muchos padres, muchos hijos que nos necesitan, y por eso seguiremos luchando y firmes para exigir a las autoridades cambios en las políticas públicas, cambios en la normativa y cambios sobre todo en la conciencia de cada ecuatoriano. No más hijos sin su padre, no más hijos alienados, no más hijos que sean víctimas de la obstrucción parental. Necesitamos hijos que vivan con su padre y madre, que compartan sanamente, que se desarrollen sanamente, que puedan expresarse libremente y que puedan crecer en compañía de nosotros. Los padres tenemos capacidades afectivas. Las nuevas masculinidades dentro de la teoría de género nos invitan a reflexionar un poco más sobre eso. Los padres no solo somos proveedores, los padres también tenemos capacidades afectivas, tenemos la capacidad de transmitir afecto, cuidados a nuestros hijos. La invitación es para que ustedes
ayuden a reproducir esta serie de reformas, esta serie de reflexiones que hemos realizado la mañana de hoy, y que exijan a las autoridades, exijan a los candidatos que se traten estos temas, que no sean esquivos con el abordaje de esta problemática tan sensible. Es una problemática social que cada vez es más extendida. Pedimos a las autoridades, insisto, que por favor se pronuncien, que por favor den las soluciones necesarias para que se pueda asegurar el interés superior de nuestros hijos. Todo mi profundo amor para Isabela, mi chiquita, y todo el profundo amor que me ha movido para seguir en esta causa. Firme en la lucha, firmes en el afecto que tenemos por nuestros hijos, firmes en el pedido insistente de que se realicen los cambios. Es hora de que se cambie esa mentalidad llena de prejuicios, de estereotipos de género y preasignación de roles en las distintas familias. Es hora de superar toda esa discriminación de la que hemos sido víctimas, no solamente los padres, sino sobre todo nuestros hijos.